En el material de hoy nos gustaría comentar un poquito acerca de los requisitos de la muestra gráfica básica. Llamamos muestra gráfica básica aquella extensión de texto necesaria para poder hacer un análisis científico y profundo de una escritura. Pero sucede muchas veces que cuando la persona recibe la consigna de tener que escribir algo con el fin de hacer el análisis grafológico que demandó, no escribe más allá de 3 o 4 líneas. Obviamente, más allá de que este texto sea espontáneo y genuino, podemos decir que no es un texto válido como para poder hacer un diagnóstico grafológico completo. Entonces, previo a esto, vamos a recordar algunas características o requisitos previos que tiene que estar en esa muestra gráfica básica. En principio, siempre, sin excepción, deben utilizarse hojas sin renglones. El tamaño ideal es el tamaño carta. Solo en su defecto de no contar con tamaño carta usamos la forma A4. Y obviamente el texto tiene que estar junto con su firma. No podemos analizar un texto sin su firma y una firma sin un texto. El segundo requisito es que debe utilizarse virome o bolígrafo. Muchas veces se presentan escritos en lápiz o lapicera fuente. Entonces, vamos a suponer que la persona tenga sea habitual en ella utilizar esos elementos para escribir. Entonces, bueno, tomamos el texto con ese tipo de instrumento, pero después solicitamos otro texto u otros textos espontáneos escritos con virome. Una tercera característica es que el gramaje del papel tiene que ser de 80 gramos. ¿Por qué? Si excede los 80 gramos se convierte en una hoja gruesa. Al ser una hoja gruesa no nos permite evaluar la presión adecuadamente. ¿Por qué? Porque la huella va a ser a lo mejor inferior a lo que la persona tendría naturalmente. Al igual que usar una hoja de menor gramaje. ¿Por qué? Porque sería mucho más finita y a lo mejor un texto que no tenga mucha presión se vería como que tiene mucha huella, mucha profundidad en su presión. Y el cuarto, bueno, tiene que ver un poco con el material de hoy, tiene que ver con la extensión del texto. Antiguamente, hablamos de hace más de 20 años atrás, se podía, se utilizaban para las muestras grafológicas cualquier texto que tuviera una extensión de media página, ¿sí?, con su firma. Hoy en día, y además por la complejidad de la personalidad actual y por las situaciones de vida que atraviesan las personas, esas muestras resultaría insuficiente para hacer un análisis científico o confiable de una escritura. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces la persona no puede escribir más allá de 3 o 4 líneas, porque no siempre, uno puede comunicarse adecuadamente por escrito. En esos casos, entonces, desde hace ya bastantes años, la propuesta que nosotros tenemos es tomar varios textos espontáneos y aprovechamos doblemente el contenido del texto. ¿Por qué? Existen test de redacción, así como está el test del árbol, bueno, existen test de redacción. Esto es, por ejemplo, el test Mis Manos, donde la consigna que le damos al evaluado es que escriba un relato sobre lo que le sugiera el título Mis Manos. Obviamente se le aclara que debe referirse a sus propias manos. Uno se sorprendería la cantidad de relatos, cada uno diferente al otro, que hay sobre este texto. Y ahí después le pedimos otro texto en otra hoja sobre el texto yo, la redacción yo, también relacionada a su propio yo, y lo que le sugiera escribir al respecto. Después se puede escribir un tercer texto en otra hoja que sea también espontáneo. Entonces, más allá de que después, cuando tenemos estos 3 textos, sea de poca extensión, igual ahí sí será una muestra gráfica confiable. ¿Por qué? Porque realmente la persona no puede producir una extensión mayor a esto. Después en el material gráfico van a tener algunas lecturas de estos distintos niveles de extensión del texto.